con Farmacéuticos al Día y el día de hoy tenemos a una presencia de la doctora química farmacéutica Nancy Chávez Velázquez. Con ella vamos a hablar unos temas muy importantes, los temas de una buena alimentación y por ello su buen medicamento. Y para eso vamos a hablar con la doctora. Quiero decirle que la doctora es catedrática de la San Marcos, ha estudiado también una maestría y un grado en la Complutense en Madrid, y si hablamos de títulos más profesionales, es una persona muy preparada. Doctora, ¿cómo está? Y bienvenidos a Farmacéuticos al Día. ¿Cómo estás, queridos amigos? Qué gusto de saludarlos, realmente una alegría y mi agradecimiento por esta entrevista, porque es mi pasión, es mi vocación de tantos años, el poder compartir con ustedes estos conocimientos sobre la salud natural. Doctora, bien, ¿cómo está? Bienvenida. Doctora, la gente, sabemos muy bien que usted como profesional tiene dos libros, Tu alimento y tu medicamento, y un primer libro que sacó acerca del... la materia médica del incanato. Sí. Exacto, la materia... Doctora, dígame, en el lapso que usted tiene, ¿por qué escribió usted este libro, Tu alimento, tu medicamento? ¿Cuál fue su motivación? Bien, luego de haber trabajado muchos años, más o menos 15, 16 años, con las plantas medicinales, en las cuales yo vengo elaborándolas, y trabajo para el laboratorio Farnatu, luego de haber investigado también por todo el Perú, porque viajé por todo el Perú para indagar dónde crecían la mayor parte de las plantas medicinales que habían todavía rescatado actualmente y usaban los incas, más o menos era el 30% de ellas. Decidí que muchas plantas que yo recomendaba a los pacientes no era suficiente, sino tenía que ir asociado el medicamento, o sea, la planta medicinal que yo recomendaba, junto con un alimento adecuado para cada patología, para cada paciente. Es así que, luego de haber creado mis fórmulas de plantas medicinales para los laboratorios Farnatu, luego de haber tenido la experiencia de 16 años, es donde decidí, dije, no, yo tengo que cocinar, tengo que plantear diferentes preparados que sean específicos para combatir, por ejemplo, el hígado, la gastritis, problemas metabólicos, problemas de los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, es que decidí en primer lugar hacer el curso de cocina curativa, se llamó así. Inicialmente cocina curativa, y luego ya inicié el curso de gastronomía curativa. Y la motivación fue porque realmente yo observaba que las personas no sabían comer, no sabían elegir los alimentos, no sabían combinar los alimentos, no sabían procesar los alimentos, y había realmente un desequilibrio en la salud porque no sabían seleccionar alimentos. Entonces, el desconocimiento de la composición fitoquímica o la composición química o la composición medicinal de cada alimento es lo que me motivó a escribir el libro Tu alimento, tu medicamento. Entonces, en ese libro yo tengo varios acápites donde hablo no solamente de recetas, sino donde también enseño a cómo desintoxicarse, a cómo procesar los alimentos, ¿no? También hablo de los agentes oxidantes en la preparación de alimentos, también hablo de lo que es el cloruro de magnesio, la importancia del magnesio en la agricultura, la importancia de la coca, la importancia del agua, de la respiración. En realidad, son muchos puntos valiosos que es necesario que la población conozca para que tenga una alimentación realmente saludable, pero sobre todo siempre dando el conocimiento, ¿no? El conocimiento a las pautas que debería conocer todo ciudadano para tener salud personal y familiar. Doctora, acá hay una red, me hace una pregunta a la gente que nos comienza a ver, y nos pregunta, ¿se puede curar con los alimentos?
Mire, yo les voy a decir una respuesta muy buena pregunta, mi querido. La primera, lo más importante es, con la experiencia que tengo, con los años que he transcurrido, puedo decir, ¿no?, que no solamente basta un alimento bien elaborado, bien seleccionado, y también una planta medicinal adecuada, o varias plantas formuladas adecuadamente, sino también nos falta el alimento emocional, el alimento para la mente, el alimento para el espíritu. En realidad, el ser humano está constituido de 4 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. En la medida que nosotros alimentemos a esos 4 cuerpos, habrá salud. No hay ninguna magia. La magia está en ese proceso de alimentar a cada cuerpo: al cuerpo físico, al cuerpo mental, al cuerpo emocional, al cuerpo espiritual. Y como bien, por la experiencia personal y por la experiencia de tantos pacientes, cuando hay una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos, hay salud. Hay salud, hay equilibrio, hay armonía en la vida. Y es lo que queremos para todos. ¿No hablamos de alimentos con plantas? Claro, o sea, me refiero, ese sería el alimento para el cuerpo. O sea, el alimento para el cuerpo es el alimento que comemos, que preparamos, y las plantas que ingerimos, que sería el alimento para el cuerpo. Pero como te estoy comentando, que es importante no solamente el alimento físico, es decir, lo que desayuno, almuerzo y comida, ¿no?, y también las plantas medicinales, o sea, el fármaco natural, sino también cómo alimento mi alma, cómo alimento mi mente. No podemos desconectar al cuerpo de la mente, del alma y del espíritu. Son 4 cuerpos que hay que alimentarnos, porque estamos hablando de salud. Y cuando hablamos de salud, tengo que ser honesta como profesional de la salud en decir que la salud es una integración, ¿no? Es una integración que tenemos que observarlo como profesionales en darle el alimento para esos 4 cuerpos. Ahora, ¿pero puede ser un tratamiento para una enfermedad, el alimento? Claro, claro. ¿Y cómo ha sido, doctora? A ver, explíquenos para la gente que nos está viendo. Por ejemplo, si yo quisiera curar, por ejemplo, el hígado. Ya, exacto. El hígado. Entonces, si yo quiero curar el hígado, por ejemplo, los alimentos más importantes para ellos es las alcachofas, el brócoli, la balsamina, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, también los berros, como fundamental. Ahora también sería no freír, todo sudado, ¿no?, bastantes jugos de verduras, ¿no?, sobre todo horneado, y complementando con unas hierbas medicinales como son el boldo, la cancha al agua, la carqueja, la menta blanca. Perfecto. Pero también tendría que decirles, por favor, respira hondo y profundo y descarta la cólera, la ira, el rencor, porque la cólera, la ira, el mal carácter daña el hígado, ¿no? A eso me refería. Doctora, mire, yo tengo una experiencia hace poco con algunos familiares. Muchas veces a uno les duele mucho el cuerpo. Siente dolor el cuerpo, otros tienen dolor en el corazón, otros tienen dolor a páncreas, otros tienen muchos problemas gástricos porque les duele, o no pueden comer porque si comen algo les cae mal. Entonces esas personas me imagino que deben tener un régimen alimentario. Ya no comen mucha carne, porque muchas veces los médicos dicen no coman carne, no coman esto porque es tóxico, coman pescado, o hagan a vapor, o comen carne vegetal, esto. ¿Qué le puede decir a estas personas que sufren de estos males? ¿Qué le recomienda a usted comer? Por ejemplo, a esa persona que le duele, que me dice que le duele el estómago. Sí, tienen problemas de alimentos en el estómago. Porque le caen mal, o porque si comen algo, o sea, les duele el estómago, o se le afloja el estómago, o tienen problemas con su estómago. Ya, puede ser que sea un problema puede ser problema de gastritis o problema de colon irritable. Porque cuando se le afloja el estómago es porque hay un colon irritable. Puede ser que a veces se le estreñe, a veces
suelte el estómago, ¿no? Tiene que ver mucho con la hiperacidez, pero también con las emociones. Hay emociones, lamentablemente las emociones liberan neurotransmisores, y los neurotransmisores son sustancias químicas que son acidificantes y liberan cortisol, que son acidificantes y producen mucha, digamos, mucha diarrea, en un caso. Ahora, en la gastritis, también podríamos decir cuando hay ansiedad, angustia, preocupación, ¿no? A nivel, el plexo solar está acá a este nivel. El plexo solar está justamente al nivel de las emociones, ¿no? El plexo solar, y también está el estómago. Entonces, justamente las emociones descontroladas, la preocupación, el estrés, la angustia, también tienen que ver con la parte física, el estómago, y pueden provocar una acidez y soltar el estómago. No podemos descartar la parte emocional, tiene que ver mucho, y obviamente si hablo de la parte nutricional, tendría que decirle, pues que tome usted, por ejemplo, alimentos neutralizantes, como son zumo de papa con zanahoria, un juguito de zumo de papa con zanahoria y su sábila, una papita blanca pelada y cruda con una zanahoria en zumo, y luego ese zumo añadido de 2 o 3 cucharadas del zumo del jugo de sábila, digamos, la gelatina de sábila, que es el mucílago de sábila. Todo eso pueden beberlo y va a haber una neutralización de esa hiperacidez a nivel gástrico y a nivel también intestinal. Pero todo eso también tiene que ver con que ustedes controlen sus emociones con una buena respiración. Definitivamente tenemos que saber respirar. Hay una respiración, perdóname que te diga, que hay una respiración maravillosa que se llama la respiración de Wim Hof, la respiración del hombre de hielo, se llama así. Una respiración que consiste en respirar por la nariz 30 veces, luego dejar de respirar lo más que puedas, el número de segundos que más puedas, y luego inhalar suavemente. Inhalar lo que más que pueda y luego retener y luego volver a respirar 30 segundos. Lo pueden ver en YouTube, la respiración de Wim Hof o el hombre de hielo. Es la más importante que actualmente está, digamos, superando o curando muchas patologías, muchas enfermedades. Yo la recomiendo con mucho cariño. Doctora, otra pregunta que nos hace es si el alimento como tratamiento es complemento al medicamento. Claro, efectivamente, cierto. Porque miren, de nada vale un buen medicamento y un mal alimento y viceversa. Tiene que ser un buen medicamento y un buen alimento. Doctora, ¿y quién sería el profesional indicado para orientarnos en estos tipos de alimentos? De temas, perdón, como quería llamarlos. Bueno, creo que en estos momentos en que hemos sufrido una pandemia por este virus, ¿no? Durante estos 2 años o más, hemos visto, creo que se ha destacado mucho la necesidad de saber que la alimentación es fundamental. Hemos descuidado, hay que ser honesto, que hemos descuidado por muchos años la alimentación. En nuestro país, siendo uno de los primeros países en el mundo que tiene el primer puesto en la mejor calidad de gastronomía, ¿no? Tiene la mayor incidencia de desnutrición, la mayor incidencia de desnutrición y anemia. Eso es incoherente, incongruente. Es porque estamos usando, digamos, no estamos empleando los conocimientos necesarios para poder elaborar un alimento sano. En vez de, por ejemplo, usar avena con leche, podríamos decir, usar, por ejemplo, las hojuelas de quinoa con un poquito de canela, clavo y también un poquito de membrillo. Sería una opción maravillosa. O también, ¿por qué no decirle? Un plátano bellaco semiverde, sancochado y luego licuado, obviamente sin cáscara, también daría un lugar a un buen desayuno. ¿Y acompañado de qué? No de pan, sino, por ejemplo, puede ser
de oyucos, de oca, de papa, de yuca, de camote, de oca. Esa es ahí la importancia de saber ingerir alimentos sanos. Tenemos un arsenal maravilloso en el Perú, pero no hemos sabido realmente elegirlo, conocerlo, sistematizarlo para poder, digamos, con conocimiento, saber qué alimento es bueno para tal órgano o alguna patología. Eso es lo que nos falta, conocimiento nutricional, ¿no? Esa es la palabra correcta. Doctora, dígame, ¿por qué es importante el ayuno y en qué nos beneficia? El ayuno intermitente es importante porque en realidad nos permite desintoxicarnos, depurarnos, tener más energía y sobre todo eliminar toxinas. El ayuno intermitente puede ser de varias horas. Por ejemplo, lo más común y corriente, que yo les puedo recomendar fácilmente para que lo capten, es que tomar un desayuno, por ejemplo, a las 10, 11 de la mañana, un desayuno y un almuerzo a las 5 de la tarde. Entonces, en vez de comer 3 o 4 comidas, ingerimos 2 comidas, obviamente bien suculentas, nutritivas, pero espaciamos, es decir, podemos dormir 10, 11 de la noche y esperamos hasta el día siguiente, hasta las 10, 11 de la mañana para tomar nuestro desayuno. Y de ahí hasta las 4 o 5 de la tarde que tomamos nuestro almuerzo. Y ya así, digamos, podemos espaciar las horas de ingesta de alimentos. Porque cuando comemos más continuadamente, estamos realmente sobrecargando el organismo, no lo dejamos que descanse. Necesitamos que el organismo descanse, tenga su etapa de reposo, para que pueda también desintoxicarse. Doctora, ¿qué significa la crisis curativa y la depuración del organismo? Bueno, crisis curativa significa lo siguiente. Normalmente cuando le sometemos a un paciente a un tratamiento con alimentación natural y con plantas medicinales, y este paciente, por ejemplo, nunca antes ha tenido ese tipo de tratamiento, solamente ha tenido una alimentación criolla, o un tratamiento con fármacos sintéticos. Cuando empieza a ingerir fármacos naturales, es decir, a base de plantas medicinales y a base de alimentación natural, empieza un proceso de desintoxicación activo, tan activo que todo su microbiota, todos los microorganismos benéficos y patógenos se empiezan a alterar o a reordenar. Entonces, los microorganismos patógenos hacen una especie de que se rebelan, y la crisis curativa significa que al rebelarse estos microorganismos patógenos, hacen que pueda presentar en el tratamiento fiebre, alergia, enrojecimiento, decaimiento, pesadez, pero solamente eso dura 1 o 2 días. Es parte del tratamiento natural. Se llama crisis curativa, que no debemos de temer en absoluto, porque es parte del tratamiento que estamos eliminando toxinas. Encima de tomar con calma, respirar más, tomar más agua, descansar más, y en un par de días se elimina todo y empieza la etapa de curación y desintoxicación más, digamos, más acelerada. Doctora, hay tantas preguntas buenas que hacerle, doctora, porque usted es una persona muy excelente. ¿Cuál es la importancia de la harina de coca? Ajá. La harina de coca, queridos amigos, primeramente, las hojas de coca. Las hojas de coca, ¿no?, que es el Erythrocylum coca, es una planta realmente energética,
para mí con mucho valor nutricional, porque la composición fitoquímica lo demuestra, que tiene una alta concentración de calcio, alta concentración de hierro, alta concentración de magnesio, de vitamina A, entre otras vitaminas y minerales. Pero destacamos ellas primero. Entonces, eso como un alimento natural, yo les recomendaría que lo añadan, por ejemplo, en algún queque, en algún pan, en alguna salsa, por ejemplo, la salsa de espinaca o albahaca para los tallarines verdes, añadirle una fracción, normalmente la dosis que yo recomiendo por persona para que tengan mayor energía, mayor calcio, mayor vitalidad y para que protejan sus huesos de la osteoporosis, sería unas 2 cucharaditas de harina de coca por día. Esa es para mí la mejor, digamos, la mejor recomendación que yo puedo dar. Sobre todo para los estudiantes, para los que sufren de agotamiento y cansancio, para los que son atletas, deportistas, también. 2, 3 cucharaditas podrían tomar, es excelente, porque son nutrientes orgánicos naturales. Doctora, vamos avanzando con el programa porque ya se nos va cortando el tiempo y unas preguntas pequeñas. ¿Cómo afectan los agentes oxidantes en el procesamiento de los alimentos? Bien, en este caso, por ejemplo, hay una gran diferencia entre freír, entre hacerlo al sudado y hacerlo horneado o hacerlo a la pachamanca. En la pachamanca es bajo tierra, donde lo más recomendable para mí es, en vez de freír, es hornear. En vez de freír, sería a la olla de presión. Entonces, o en vez de freír, o a la parrilla, ponerlo, digamos, usarlo como bajo la tierra, como una pachamanca. Entonces, ¿por qué? Porque la luz, la humedad del medio ambiente oxida los alimentos y los va a degradar y los va a hacer más perecibles. Sería mi recomendación. Doctora, le agradecemos mucho por estar acá en Farmacéuticos al Día, doctora. Siempre va a estar bienvenida. Nos estaremos conectando porque no solamente es un solo programa. Vamos a volverla a invitar más adelante, doctora, y le agradecemos. Palabras finales, doctora, para que usted se pueda dirigir a su público. Bien, muchísimas gracias. Doy al Colegio Químico Farmacéutico Nacional del Perú, con su decano, el doctor Arnaldo Tipiani, que le tengo mucho aprecio, y le agradezco porque estamos colaborando con él, no solamente en el campo de la alimentación saludable, sino también en el campo de las plantas medicinales. Estamos haciendo una fitofarmacopea con un conjunto de profesionales, especialistas en el campo de la fitoterapia, y estamos en contacto con muchas bibliotecas internacionales para lograr el objetivo que nos han pedido. Muchísimas gracias, querido colega, muy amable. Ok, muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas.